Bueno, queridos estudiantes, en el día de hoy nosotros vamos a comenzar la segunda conferencia del tema de probabilidades. Ustedes en la primera conferencia, si recuerdan, vieron los principales elementos del cálculo de probabilidades. Nosotros analizamos las probabilidades desde su punto de vista de las diferentes definiciones que teníamos para trabajar con ellas. Es decir, analizamos la probabilidad clásica, la probabilidad frecuencial y otros tipos de probabilidades que nos permitían a nosotros, dado algunas circunstancias, poder calcular probabilidades. Nosotros en el día de hoy comenzamos el estudio o continuamos el estudio de las probabilidades, pero desde otro punto de vista, a través de lo que serían las variables aleatorias. Vamos a ver entonces qué elementos esenciales veríamos nosotros en la conferencia de hoy. Como ustedes pueden apreciar ahí, nosotros tenemos como elementos esenciales variables aleatorias, las funciones de probabilidad de distribución que son características de este tipo de variables, las distribuciones teóricas. Dentro de ellas vamos a ver las discretas, en el caso de la binomial y Poisson, que son las dos fundamentales que vamos a trabajar en el tema. Y dejaremos al final un breve comentario sobre la distribución normal, que aunque pertenece al grupo de distribuciones continuas, la veremos solamente para que ustedes vean sus elementos esenciales y porque desde un inicio la vamos a comenzar a utilizar dentro de todo el programa de la asignatura. El cálculo de probabilidades trabaja en ocasiones con las variables aleatorias. ¿Por qué se le llama variables aleatorias? Bueno, ustedes pueden analizar ahí que se le llaman variables aleatorias porque sus valores vienen determinados por el azar. Es decir, las probabilidades trabajan en ocasiones con un conjunto de variables que son numéricas, pero que como sus resultados son producto del azar, le vamos a llamar variables aleatorias. Estas variables aleatorias van a tener una característica. Es decir, nosotros hasta ahora hemos analizado un espacio muestral debido a un experimento aleatorio que nosotros realizamos y ese espacio muestral hemos definido sobre él un conjunto de eventos, es decir, eventos a los cuales nosotros le hemos podido calcular probabilidades. Hoy vamos a seguir realizando lo mismo, lo único que vamos a ver esto desde otro punto de vista y es a través de las variables aleatorias. Variables aleatorias que, como comentamos al inicio, son variables que tienen valores numéricos y por lo tanto estos valores numéricos en ocasiones van a coincidir con los resultados del experimento. ¿Por qué? Porque si ese experimento yo lo realizo contando algo que se pueda contar, que se pueda medir numéricamente, entonces coincide precisamente con los valores que van a tener las variables aleatorias. Si estos experimentos tienen valores, es decir, sus resultados son valores cualitativos, entonces lo que haremos es una especie de codificación que será muy usual durante todo el trabajo de la asignatura y entonces haremos corresponder valores numéricos de esta variable aleatoria a esos posibles resultados de estos experimentos. Entonces vamos a definir a qué le vamos a llamar nosotros entonces variable aleatoria. Fíjense ahí que variable aleatoria no va a ser más que una función, pero una función del espacio muestral en R, donde yo a cada posible resultado de un experimento le voy a hacer corresponder un valor numérico. Por eso es que escribimos ahí que es una función de S en R, donde a cada S yo le hago corresponder un X en S, que serían los valores precisamente de esa variable. Vamos a analizar esto partiendo de un ejemplo. Y tenemos entonces ahí el ejemplo 1. Ejemplo 1 que plantea, consideremos una urna que contiene 5 bolas. De ellas son 3 blancas y 2 negras. Y extraemos una muestra de tamaño 2 de una en una sin reemplazamiento. Si vamos a observar bien cómo se realiza la extracción. Si la extracción la estamos realizando de una en una sin reemplazamiento. Por lo tanto, la bola que yo saque la primera vez no puede volver a salir la segunda, porque yo no la puse nuevamente en la urna. Y entonces tenemos como experimento, definiéndolo ya como tal, extraer una muestra de tamaño 2, de una en una sin reemplazamiento. Está claro que ese tipo de experimentos nosotros lo analizamos en la primera conferencia y vimos qué posibles resultados, qué posibles valores podía tener un tipo de experimento como este. Ya ustedes también deben haber realizado algunas clases prácticas donde además a los diferentes eventos asociados a un experimento, bueno, le calcularon probabilidades. Ahí, por ejemplo, pudiera ser un resultado que saque una bola blanca y una negra, es decir, diferentes tipos de resultados que yo puedo obtener. Ahora nosotros vamos a ver eso desde otro punto de vista, y es el que pueden apreciar ahí. Es decir, nosotros vamos a definir una variable aleatoria, que va a ser la siguiente. Es decir, yo voy a definir la variable aleatoria X como número de bolas blancas en la muestra. Está claro que esa variable aleatoria X, sus posibles resultados o posibles valores serían 0, 1 y 2. Es decir, porque si yo estoy contando el número de bolas blancas que tengo en la muestra y lo que hice fue sacar 2 bolas, entonces en esa muestra puede haber o ninguna blanca, o una blanca o 2 blancas. Esos serían los resultados
posibles o valores posibles de esa variable aleatoria. Fíjense que esos valores además son excluyentes, son exhaustivos, es decir, serían todos los posibles resultados. Si estoy hablando que salgan, por ejemplo, 2 negras, eso entonces es equivalente a que no salga blanca, por lo tanto sería equivalente al valor de la variable aleatoria x igual 0. Si analizamos partiendo de lo que vimos en la primera conferencia, tenemos que como resultados posibles de ese experimento, aplicando el principio de multiplicación, cuando yo saco la primera bola tengo 5 variantes para sacar esa bola. Por lo tanto, en la primera extracción tengo 5 posibilidades. Cuando voy a sacar la segunda bola, entonces estamos hablando de 4 posibilidades. ¿Por qué? Porque ya hay una bola que saqué y que yo no repuse en esa urna. Entonces, en total tenemos 5 por 4, 20 posibles resultados de ese experimento. Ahora, calculando las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de esa variable, tenemos, como pueden apreciar, que la probabilidad de x igual 0, que sería equivalente a que no existan bolas blancas, sería igual a 2 sobre 20, precisamente que yo saque las bolas blancas que están, es decir, que no haya bolas blancas en esa muestra. Eso sería una probabilidad de 0,1. Que salga una sola blanca, analizando todas las variantes posibles que pudiera ocurrir cuando sale una sola bola blanca, estaríamos hablando de 12 sobre 20. Son resultados que yo pudiera calcular aplicando el principio de multiplicación o las combinatorias que ustedes vieron en la primera conferencia, 0,6. Y entonces la probabilidad de x igual a 2 sería 6 sobre 20 igual a 0,3, que sería entonces los 3 posibles resultados y 3 posibles valores de esa variable aleatoria. Fíjense como caso particular que si yo sumo esas 3 probabilidades, es decir, la probabilidad de x igual 0, de x igual 1, de x igual 2, obtengo 1. Esto precisamente no es nada casual. El problema está en que, como les había comentado anteriormente, esos 3 posibles valores, es decir, x igual 0, x igual 1 y x igual 2, son resultados exhaustivos y además mutuamente excluyentes. Entonces estoy cubriendo todos los casos, los puedo sumar por ser mutuamente excluyentes y como son exhaustivos, su suma me daría entonces como resultado el 1. Entonces, este tipo de trabajo, como pueden ver, es un ejemplo de una definición de variables aleatorias. En general, a cualquier experimento aleatorio yo le puedo definir una variable aleatoria. Ahora, ¿de qué tipo? Vamos a ver entonces cuáles son los tipos fundamentales de variables aleatorias que nosotros tenemos. Como pueden apreciar, nosotros tenemos como tipo, como clasificación fundamental de variables aleatorias, variables discretas, es decir, variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. Esos serían los 2 tipos esenciales de variables aleatorias que yo puedo definir para un experimento aleatorio. ¿Cuáles serían o cómo podemos definir estos tipos de variables? Bueno, en el caso de las variables discretas, ustedes pueden apreciar que son aquellas que se van a caracterizar por tomar un conjunto de valores numerables que pueden ser finitos o infinitos. En general, una variable discreta es aquella que sus valores yo puedo contarlos, es decir, valores numerables que los puedo contar y que pueden ser finitos o infinitos. Como ejemplos pueden apreciar ahí que pudiera ser el número de bolas de cierto color, como en el caso del ejemplo que analizamos anteriormente, por lo tanto sería una variable discreta, el número de estudiantes que aprueban una asignatura, la cantidad de personas que llegan en una cola en un intervalo de tiempo t, porque fíjense que la cantidad de personas, aunque estamos hablando de un intervalo de tiempo, lo que estamos haciendo es contando las personas, y por lo tanto esa variable que cuenta las personas sería una variable numerable, y por lo tanto entra dentro de la clasificación de variables discretas. Las variables discretas serán nuestro objeto de estudio fundamental en esta parte de probabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a definir nosotros entonces las variables continuas? Bueno, las variables continuas van a ser aquellas que pueden tomar cualquier valor en un intervalo R. Es decir, en un intervalo ellas pueden tomar cualquier valor. Ya no estamos hablando de un conjunto numerable, sino un conjunto R en general. Y pueden ver como ejemplo ahí que tenemos la estatura de una persona, es decir, la estatura de una persona puede tomar, al menos en teoría, aunque se discretiza por la medida que yo utilice o el objeto que utilice para hacer esa medida, puede tomar de manera teórica cualquier valor en un intervalo dado. El tiempo que demora en ser transmitida cierta información puede ser también una variable aleatoria. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, del tiempo de transmisión de esta teleclase, pudiera también ser una variable aleatoria, aunque estaría acotada por un valor máximo, pero su transmisión real, es decir, su tiempo de duración real, pudiéramos considerarlo también una variable aleatoria en dependencia de cada profesor cómo maneje su propia conferencia. Estos tipos de variables son las variables esenciales que nosotros vamos a estudiar.
Haremos énfasis en las variables discretas, que son las que fundamentalmente serán objeto de estudio para nosotros aquí. ¿Cuál es la manera más común de nosotros representar una variable aleatoria? Bueno, precisamente como lo hicimos en el ejemplo. Fíjense que en el ejemplo nosotros, ¿qué hicimos? Representamos cada valor de la variable aleatoria y la probabilidad correspondiente. Bueno, precisamente esta es la manera más común y más fácil de representar una variable aleatoria. Fundamentándola matemáticamente, la vamos a manejar de la siguiente manera. Y pueden apreciar ahí que cuando nosotros hablamos de leyes de probabilidad de las variables aleatorias, para el caso de las variables aleatorias discretas, nosotros vamos a definir lo que llamamos función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Esa función de probabilidad no va a ser más que la probabilidad o la función que le asocia a cada valor de la variable su valor de probabilidad para cualquier número real. ¿Por qué cualquier número real cuando hablamos que la variable aleatoria discreta toma valores numerables? Porque en definitiva nosotros podemos definir o podemos evaluar la función de probabilidad para cualquier valor. Lo que pasa es que en cualquier valor de los que no sean posibles a tomar por esa variable, la probabilidad entonces sería 0. ¿Qué propiedades cumple la función de probabilidad? ¿Qué propiedades esenciales que ya la vimos en el ejemplo, pero vamos a verla ya de manera general? Bueno, las propiedades fundamentales las tienen ustedes ahí. Son que la función de probabilidad toma valores entre 0 y 1. Por supuesto, porque estamos hablando de una función de probabilidad y es una probabilidad. Las probabilidades conocemos ya de antemano que tienen siempre un valor entre 0 y 1. Y eso es válido también para la función de probabilidad. Y como otra propiedad muy importante, que la sumatoria, es decir, la suma de todas esas probabilidades es igual al valor 1. Y eso lo vimos representado en el ejemplo que analizamos al inicio. Vamos entonces a analizar un ejemplo o continuar el ejemplo que vimos al inicio. Es decir, el ejemplo 1, ustedes tienen ahí la tabla que representa los valores de x, 0, 1 y 2, y sus respectivas probabilidades. Nosotros con la función de probabilidad podemos definir cualquier tipo de evento asociado a ese experimento. Es decir, cualquier tipo de evento nosotros lo podemos traducir a partir de estas variables aleatorias que nosotros hemos definido. ¿Cómo? Bueno, pueden ver algunos ejemplos ahí. Por ejemplo, la probabilidad de x mayor que 0. ¿Qué representa probabilidad de x mayor que 0? Bueno, eso representaría que el número de bolas que yo saqué en la muestra, el número de bolas blancas, es mayor que 0. Es decir, hay al menos una o dos bolas que son blancas dentro de la muestra que yo saqué. Simplemente como estos sucesos son mutuamente excluyentes, entonces yo esas probabilidades lo que tengo que valorar, qué valores de x cumplen esa condición y entonces sumarlo. Porque esas probabilidades son excluyentes. Y entonces me quedaría la probabilidad de x mayor que 0, solamente los valores de x que cumplen eso son 1 y 2, y entonces sumaría las probabilidades correspondientes, es decir, 0,6 más 0,3 daría 0,9. Por ejemplo, tenemos ahí la probabilidad de que x esté entre 0 y 1. ¿Qué valores, incluyéndolos a ambos? ¿Qué valores cumplen esto? Bueno, precisamente el 0 y el 1 son los únicos dos valores de esa variable que cumplen esa condición. Haciendo la misma operación de suma, tenemos entonces 0,1 más 0,6, obtenemos como resultado 0,7. Y bueno, para el caso de las otras dos, igual, es decir, la probabilidad de x menor que 1, que sería, traduciéndolo en lenguaje, la probabilidad de que el número de bolas blancas sea menor que 1, estaría directamente x igual 0, es decir, que sea menor que 1 el número de bolas blancas, simplemente es que no hayan bolas blancas, y por lo tanto es la probabilidad de x igual 0, que sería 0,1. Y la probabilidad de x mayor que 2 es que el número de bolas blancas sea mayor que 2, por supuesto que es un evento imposible, si yo solamente saqué 2 bolas, es imposible tener más de 2 bolas blancas entonces en esa muestra. Y por lo tanto eso no funciona. Ahora, este tipo de probabilidad define, es decir, la función de probabilidad define las variables aleatorias discretas y es una manera muy fácil de representarla. ¿Qué pasa? En ocasiones nosotros necesitamos no solamente tener los valores particulares de cada una de las variables, sino tener un conjunto de valores, ir acumulando los valores de esa variable, irlos sumando de manera de poder tener resultados parciales que recorran un conjunto de valores de esa variable. Eso va a ser válido no solo para la función o las variables aleatorias discretas, sino también para las variables aleatorias continuas. Y vamos a definir entonces lo que le llamamos nosotros función de distribución. ¿A qué le vamos a llamar nosotros función de distribución entonces? Bueno, pueden observar ustedes ahí que la función de distribución no va a ser más que una función que vamos a definir como f en x en t, para diferenciarla de la variable x,
como la probabilidad de X menor o igual que T. Es decir, para mí yo evalúo esa función en un valor de T y lo que estoy haciendo es calculando las probabilidades de que X sea menor o igual que T. Es decir, sumaría todos los valores, las probabilidades que le corresponden a los valores de X que sean menores o iguales que T. Por eso es que ponemos que para el caso particular de las variables aleatorias discretas, esto constituiría la sumatoria de todas las probabilidades, es decir, P en X, para los valores de X que sean menores o iguales que T. Fíjense que entonces esta función de distribución cambiaría su valor solamente en los valores posibles de esa variable. Es decir, nosotros vamos acumulando valores y a medida que vamos avanzando, porque es una función definida en todo R, a medida que vamos avanzando esa función se va a mantener constante y solamente va a cambiar en los momentos en que la variable tenga un valor posible. Vamos a ver qué propiedades esenciales entonces tiene esta función de distribución, al igual que hicimos con las funciones de probabilidad. Bueno, las propiedades fundamentales, primero que es una función no decreciente. Está claro, si yo voy sumando valores, esa función nunca va a decrecer. Lo menos que hará es mantenerse constante, pero nunca va a decrecer. Las otras dos propiedades que ven ahí es que cuando tiende a menos infinito tiende a 0 y cuando tiende a más infinito tiende a 1, es decir, su valor es 1. Precisamente son las dos cotas que tienen las funciones de distribución. Esto va a ser válido inclusive, es decir, estas propiedades que estamos analizando para aquellas variables aleatorias continuas. Otra propiedad, bueno, que la probabilidad de X mayor que T es igual a 1 menos f en X en T. Fíjense que por la propia definición, la probabilidad de X mayor que T es lo contrario de la probabilidad de X menor o igual que T. Y entonces aplicando propiedades de probabilidades es que obtenemos el resultado ese 1 menos f X en T. Y por último, que la probabilidad de X entre A y B, donde incluimos a B pero no a A, es f en X en B menos f en X en A. Este problema de la inclusión o no de los extremos es válido o es importante para las variables discretas. Si para las variables continuas esto no va a tener gran trascendencia, porque al tener infinitos valores en un intervalo, el hecho de incluir uno más o no va a tener cambios en el cálculo de las probabilidades. Vamos entonces a traducir, al igual que hicimos en el otro caso, cómo se haría esto para el ejemplo que nosotros expresamos al inicio de la teleclase. Como ustedes pueden ver ahí, en el ejemplo nosotros teníamos los tres valores de la variable, 0, 1 y 2, con sus probabilidades correspondientes, 0,1, 0,6, 0,3. Si nosotros fuéramos a formar la función de distribución, tendríamos ahí, mientras t sea menor que 0, 0 porque es el primer valor que toma la variable aleatoria que nosotros definimos, mientras no ocurra que t toma su primer valor, que en este caso coincide que es 0, ese valor de esa función de probabilidad es 0, porque no estamos sumando nada, es decir, simplemente no podemos sumar nada. Ahora, ya cuando la variable toma valor 0, es decir, cuando el valor de t comienza a ser 0, ya sumamos el primer valor de probabilidad, que sería 0,1. Y así entonces recorremos ese valor, se mantiene constante, mientras t no tome el próximo valor de esa variable, que sería el valor 1. Una vez que tome entonces ya ese valor, ya estaríamos hablando de la probabilidad de x menor o igual que 1, y entonces ya sería, por ejemplo, 0,7, es decir, 0,1 sumándole el 0,6. Volvemos a mantenernos de la misma manera, constante hasta el próximo valor, que en este caso es 2, y ya una vez que sumemos el 2, ya entonces sumamos todas esas probabilidades, porque serían todos los casos, y por lo tanto, la función de distribución tendría valor 1, como pueden ustedes apreciar ahí. Yo pudiera entonces evaluar esa función para cualquier valor real, porque dijimos que estaban definidas para los valores reales. Por ejemplo, si yo evaluara f en x menos 1, eso sería equivalente a la probabilidad de x menor o igual que menos 1, y eso da 0. Realmente no tendría que hacer esa conversión, puedo ir directamente a la función que ya nosotros definimos y ver cuánto sería esa función evaluada en menos 1. Fíjense que para todo t menor que 0, esa función vale 0. Si la evaluara en 0 ya sería entonces lo que les comentaba al inicio, la probabilidad de x menor o igual que 0, y por lo tanto ya tendría como probabilidad 0,1. Y así pueden ver entonces otros valores ahí evaluados en la función de distribución y bueno, los valores correspondientes para ese cálculo. Este sería el trabajo esencial que nosotros haríamos con las variables discretas. Ahora, fíjense que en todos los casos nosotros tenemos, o es necesario tener, todos los valores posibles de la variable y todas sus probabilidades. Y en todos los casos expresamos esas probabilidades, ya sea en tabla, a través de la función de distribución, de manera acumulativa o de cualquier otra manera. Pero, en ocasiones, yo necesito dar una idea a partir de un solo número de cómo se comporta esa variable. Y son las llamadas características numéricas de las variables
aleatorias, que en general también pueden servir, es decir, son válidas para tanto para las discretas como para las continuas. ¿Cuáles serían esas características numéricas? Bueno, pueden ver ahí como características numéricas, la primera que vamos a analizar nosotros sería las llamadas medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central, ¿por qué? Porque tienden al centro de la distribución. Dentro de estas medidas de tendencia central están el llamado valor esperado, o esperanza matemática también se le denomina, o media de una variable aleatoria. Y fíjense que no es más que lo que nosotros hacemos muchas veces, que es calcular el promedio de una variable. Lo que ¿qué pasa? Aquí el promedio está basado en las probabilidades, es decir, hacemos como una especie de media ponderada de esos valores partiendo de su probabilidad. La esperanza matemática, nosotros también la vamos a representar por la letra griega mu, es decir, vamos a utilizar en muchos casos letras griegas para representar estas características numéricas y diferenciarlas de otras características numéricas que vamos a analizar nosotros calculadas para muestras, que ya lo veremos en su momento en la parte de estadística. Fíjense que la vamos a definir como la sumatoria de x por p en x, es decir, cada valor multiplicado por su probabilidad. Ustedes pueden ver que las propiedades que tiene el valor esperado son precisamente propiedades derivadas de su propia fórmula de cálculo. Es decir, como tenemos la sumatoria de x por p en x, bueno, el valor esperado de una constante sería la propia constante y así un conjunto de propiedades que ustedes pueden apreciar ahí que son válidas para el valor esperado tanto de variables aleatorias discretas como para el caso de variables aleatorias continuas. Es decir, eso no va a cambiar el hecho de tener una u otra. Bueno, estas son las medidas, una de las medidas de tendencia central. Ahora, dentro de medidas de dispersión, que son medidas que representan la dispersión de las variables, nosotros vamos a analizar el caso de la varianza. La varianza de una variable aleatoria la vamos a definir, y de manera general la varianza de una variable, como el valor esperado de x menos el valor esperado de x al cuadrado. Es decir, no es más que la diferencia que existe entre x y su valor esperado elevado al cuadrado. Precisamente el cuadrado lo hacemos porque si nosotros sumamos la diferencia que hay entre x y su valor esperado, nosotros tenemos final 0. Para evitar que esto sea 0, es que nosotros podemos utilizar o el módulo, es decir, hacerlo modular, porque vamos a tener valores positivos y negativos, o hacerlo de manera cuadrática. De manera cuadrática, cuando lo hacemos, entonces lo que estamos definiendo es lo que llamamos nosotros varianza. Que una manera práctica de calcularla es la otra forma que tienen ustedes ahí, que es una manera equivalente, es decir, hallar el valor esperado de x cuadrado y restarle el valor esperado de x elevado al cuadrado. Para el caso de la variable discreta, ustedes pueden ver cómo quedaría la expresión. Es decir, el valor esperado de x cuadrado no sería más que la sumatoria de x cuadrado por p en x, es decir, por la probabilidad correspondiente, menos, bueno, la expresión del valor esperado elevado al cuadrado. Fíjense que hemos denotado a la varianza como sigma cuadrado, manteniendo lo mismo que les indiqué en el caso de la media, de que lo vayamos a representar por letras griegas para diferenciarlos de otros cálculos que vamos a realizar posteriormente. ¿Qué idea nos va a dar a nosotros la varianza? Bueno, la varianza nos va a dar una idea de la dispersión que existe entre los datos, es decir, si los datos están más agrupados con respecto a su media o más dispersos. Aunque realmente de manera práctica quien se usa para mostrar esto, en vez de la varianza lo que más utilizamos es la llamada desviación típica y estándar, que la vamos a definir simplemente de la siguiente manera. Es decir, para nosotros la desviación típica no va a ser más que la raíz positiva de la varianza, es decir, la raíz de la varianza. Y inclusive muchos autores, de una manera un poco jocosa, plantean que para los estadísticos la varianza simplemente o únicamente le sirve para calcular la desviación típica o estándar, que es la que vamos a utilizar nosotros para trabajar fundamentalmente a la hora de establecer intervalos. Una de las utilidades, por ejemplo, que tiene la desviación típica es la llamada acotación de Chebyshev, que ustedes pueden ver ahí. Fíjense que la acotación de Chebyshev plantea que la probabilidad de que x esté en el intervalo mu menos k sigma y mu más k sigma, es decir, en ese intervalo, si yo a la media le resto k sigma y le sumo k sigma, está claro que obtengo un intervalo ahí. La probabilidad de que x esté en ese intervalo es mayor o igual que 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Fíjense entonces que mientras más pequeño sea el valor de sigma, ese intervalo me va a quedar más pequeño y sin embargo la probabilidad de que x esté en ese intervalo se va a mantener igual a medida que yo vaya aumentando los intervalos, porque no depende de sigma, sino depende de k. Eso implica entonces,
haciendo un razonamiento lógico, que mientras más pequeño sea el valor de sigma, más agrupados se encuentran los valores de esa variable con respecto a la media que nosotros le podemos calcular. Estas características numéricas y todo este análisis que nosotros hicimos son válidos para todo tipo de variables aleatorias. Las variables aleatorias continuas, aunque nosotros no las vamos a trabajar de manera explícita, sí solamente les quiero hacer un pequeño comentario. Y es que ellas también tienen sus leyes de probabilidad o las leyes de probabilidad, y en el caso de la función de probabilidad solamente es válida para el caso de las discretas, pero las funciones o las variables continuas, entonces lo que van a tener es la llamada función de densidad, que es otro tipo de función que es válida para este tipo de variables. La función de distribución sí va a ser común para ambas y se va a definir de la misma manera. ¿Cuál va a ser la diferencia esencial? Como en el caso de la continua, lo que tengo es un intervalo, en vez de sumar lo que hago es integrar. Y entonces me quedaría la integral de un conjunto, un intervalo dado, para poder entonces determinar ese valor de la función de distribución. Vamos entonces a ver algunas de las principales variables aleatorias que nosotros conocemos. Es decir, las variables aleatorias por el momento nosotros las vimos desde el punto de vista general. Vamos a ver entonces cuáles serían las variables aleatorias, algunas variables aleatorias conocidas. Esas variables aleatorias conocidas, ustedes pueden analizar ahí que serían las siguientes. Es decir, dentro de las variables aleatorias discretas existen un conjunto de variables como son la variable aleatoria binomial, es decir, la distribución binomial es un tipo de variable aleatoria discreta, la distribución de Poisson, que es otro tipo de variable aleatoria discreta, que son variables conocidas. Es decir, nosotros hablamos ya primero de manera general y ahora vamos a particularizar. Dentro de las continuas existen varias, como pueden ser las que tienen ahí, la normal, t-student, chi cuadrado y f de Fichte. ¿Por qué mencionamos estas? Porque son principalmente las que vamos a trabajar durante el curso. Aunque nosotros vamos a hacer énfasis en el cálculo directo de la binomial y la Poisson, sí vamos a trabajar las continuas que tienen ustedes ahí durante todo el curso de estadística. Y por lo tanto nos vamos a referir a ellas. Fundamentalmente hoy aquí nos vamos a referir a la binomial, a la Poisson, y haremos un breve comentario de la distribución normal como variable aleatoria continua. En algunas situaciones que se presentan en la vida práctica, cuando yo realizo un experimento, a partir de ciertas características de estos experimentos, yo puedo darme cuenta que estoy en presencia de un tipo de distribución. Vamos entonces a comenzar por la distribución binomial. Para poder nosotros analizar la distribución binomial, tenemos que definir primeramente a qué le vamos a llamar nosotros fenómeno de Bernoulli. ¿Qué va a ser para nosotros un fenómeno de Bernoulli? Bueno, un fenómeno de Bernoulli va a ser aquel donde solo son posibles dos resultados: éxito y fracaso. Por tanto, el espacio muestral estará dado, como analizamos, el espacio muestral son todos los posibles resultados, como éxito y fracaso. Es decir, aquel experimento que tenga dos posibles resultados nada más, éxito o fracaso, estamos hablando de un fenómeno de Bernoulli. Nosotros le vamos a asignar al evento simple éxito una probabilidad de ocurrencia P y al evento simple fracaso una probabilidad de ocurrencia de 1 menos P, que en ocasiones le vamos a llamar Q. ¿Por qué ponemos éxito y fracaso entre comillas? Porque para nosotros el éxito va a estar dado por lo que yo observo. Si para mí yo estoy viendo si una pieza, por ejemplo, de un proceso de fabricación sale defectuosa y mi observación es si esa pieza es defectuosa, mi éxito, por eso lo pongo entre comillas, sería que la pieza es defectuosa. Si estoy analizando qué probabilidad existe que mañana llueva, bueno, ¿qué podría ocurrir mañana? Que llueva o que no llueva. Si yo lo que estoy observando es la probabilidad de que pueda llover, entonces si llueve para mí fue un éxito, porque fue lo que yo estaba observando como probabilidad o posibilidad de ocurrencia. Entonces podemos construir una variable aleatoria, si nosotros, como se fijan, esos serían resultados cualitativos, éxito y fracaso, y por lo tanto lo que vamos a hacer, como les dije al inicio, para definir una variable aleatoria, codificar. Vamos a codificar entonces como 1 la ocurrencia de un éxito y como 0 la ocurrencia de un fracaso. Eso quiere decir que si yo hago esta codificación, la función de probabilidad quedaría para mí posibles valores de X, como tienen ahí, 0 y 1, y por lo tanto las probabilidades asociadas P y Q, conociendo que P más Q sería 1 porque serían todos los posibles resultados de esa variable aleatoria, y ya conocemos por el inicio de que entonces ese tipo de variable sería, es decir, tendría resultados exhaustivos
y mutuamente excluyente, y por lo tanto la probabilidad, la suma de las probabilidades me daría a mí 1. Podemos definir la distribución binomial. Vamos a definirla antes de terminar esta primera parte. Simplemente decir que a qué le vamos a llamar nosotros entonces distribución binomial. Para nosotros una distribución binomial va a ser aquella que denota el número de éxitos que ocurren en n pruebas independientes. Es decir, yo observo un experimento repetidas veces, de manera independiente. N experimentos a los cuales cada uno de ellos es un fenómeno de Bernoulli, es decir, donde se está observando algo que puede ocurrir o que puede no ocurrir. Si entonces yo lo que estoy observando es un fenómeno de Bernoulli de manera reiterada, es decir, un número n de veces, de forma independiente, estoy en presencia de una distribución binomial. Distribución binomial que en la segunda parte de la teleclase vamos a comenzar analizando entonces sus principales características y qué elementos me permiten a mí entonces calcular probabilidades teniendo entonces como conocimiento que esa variable sigue una distribución binomial. Bien, en la primera parte de la teleclase nosotros estuvimos analizando las variables aleatorias de manera general y yo les comentaba que este tipo de variables aleatorias nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con las variables aleatorias discretas. Al terminar la primera parte habíamos acabado de definir a qué nosotros le íbamos a llamar una distribución binomial. Vamos a volver a recordar ese concepto. Si la distribución binomial para nosotros va a ser aquella que denota el número de éxitos que ocurren en n pruebas independientes. Yo les decía que son n pruebas en las cuales cada una es un fenómeno de Bernoulli y yo observo la posibilidad de ocurrencia de un éxito, es decir, si ese éxito ocurre o no y cuántas veces ocurre en esas n observaciones. Bueno, si es una variable aleatoria discreta, entonces por supuesto que va a tener una función de probabilidad. Función de probabilidad que yo pudiera calcularla a partir de los análisis combinatorios que nosotros vimos en la primera conferencia. Lo que pasa es que no vamos a desgastarnos puesto que ya este tipo de probabilidad o de distribución está estudiada. Y ustedes pueden apreciar ahí que la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta de este tipo binomial se define como la combinatoria de n en x por p a la x por q a la n menos x. Para x desde 0 hasta n, es decir, n observaciones que yo trabajo. Donde n es el número de pruebas independientes que yo voy a analizar, x para mí va a ser el número de éxitos y p la probabilidad de que ocurra un éxito. Si nosotros analizamos brevemente esta idea, si se fijan en esa fórmula que ustedes tienen ahí, para un caso en particular que ocurran x veces el número de éxitos, entonces yo estaría hablando de x veces, como son x lugares, y tiene probabilidad P, sería P a la X, y el resto de los lugares, n menos X lugares, tendrían probabilidad Q de ocurrir. Ahora, si yo empezara a combinar todos los posibles lugares en los cuales pudieran ocurrir esos X éxitos, entonces tendría combinaciones de n en X. La notación que nosotros vamos a utilizar es una binomial en n, p y x. Es decir, los parámetros que definen una distribución binomial serían n y p. N, la cantidad de observaciones que yo haga o repeticiones que haga del experimento, y P, la probabilidad de ocurrencia precisamente de un éxito. Dentro de las características numéricas de esta distribución binomial, las mismas que vimos al inicio, para nosotros el valor esperado va a estar dado por n por p, es decir, lo pueden deducir de la propia definición y la varianza estaría dada por n por p por q, que serían las dos características numéricas esenciales que nosotros analizamos dentro del programa de hoy. Vamos entonces a analizar un ejemplo de cómo nosotros estaríamos trabajando este tipo de distribución. Veamos el ejemplo 2. Supongamos un sistema que está compuesto por 9 componentes, que requiere para su funcionamiento que al menos 6 estén disponibles. Si la probabilidad de funcionamiento de un componente es 0,95, me piden calcular la fiabilidad del sistema. Fíjense que calcular la fiabilidad del sistema, si el sistema requiere para su funcionamiento que al menos 6 de los componentes estén disponibles, estamos hablando de una manera equivalente de calcular la probabilidad de que funcione, la probabilidad de que hayan al menos 6 componentes que estén disponibles. Bueno, vamos a definir una variable aleatoria.
La variable aleatoria que vamos a definir aquí sería número de componentes disponibles. Está claro que la probabilidad de que estén disponibles 6 o más componentes nosotros la podemos representar desde el punto de vista matemático como probabilidad de X mayor o igual que 6, donde X es número de componentes. Fíjense que nosotros estamos observando 9 componentes, de los cuales cada uno puede estar disponible o no estar disponible. Eso implicaría que estoy realizando 9 observaciones de un fenómeno que puede ocurrir o no, y entonces estoy claramente en un fenómeno o una distribución binomial. Distribución binomial cuyo valor de n sería 9, son las 9 observaciones que realizo, y cuyo valor de p sería 0,95, que sería la probabilidad de que un componente en particular esté disponible. ¿Cómo nosotros pudiéramos calcular entonces esta probabilidad? En el caso de las distribuciones nosotros podemos calcular probabilidades de varias maneras. Yo quiero mostrarle a ustedes y comentarles 2 variantes esenciales, aunque pueden existir más. ¿Cuál sería la primera variante? Bueno, la primera variante es que yo evalúe la función precisamente en la función de probabilidad. Sí, fíjense que nosotros teníamos la función de probabilidad definida anteriormente, y por lo tanto la probabilidad de X mayor o igual que 6 sería evaluar esa función para 6, para 7, para 8 y para 9. La sumo esas 4 evaluaciones y obtendría el resultado que me da esa probabilidad. Esa sería una variante, pero fíjense que nosotros comentamos que una distribución binomial, yo hago una observación de un experimento n veces. Esa n puede ser cualquier valor, es decir, esa n pudiera ser 200. Y si estamos hablando entonces de un sistema, por ejemplo, que tenga 200 componentes y funcionaría si al menos hay 100 disponibles, entonces calcular la probabilidad de que esté disponible tendríamos que entonces evaluar la función 100 veces. Es decir, a partir de 101 hasta 200, suponiendo que tuviera 200 componentes. Y tendría que hacer una gran cantidad de cálculos. ¿Qué otra variante yo tengo para entonces realizar este tipo de cálculo? Primero, este mismo que estamos analizando, si lo hiciéramos en una computadora que me pudiera dar esos valores, simplemente lo haría y me quito cualquier otra complicación. Ahora, vamos a suponer que yo tuviera, ¿qué otras variantes yo tengo para hacer esto? Bueno, como variante 2, ustedes pueden apreciar ahí que nosotros escribimos que calcularlo a través de tablas. ¿Qué significa esto? Existen en diferentes literaturas estadísticas tablas de las distribuciones más conocidas. Entre ellas, tablas de la distribución binomial. Estas tablas, de manera general, ¿qué cosa es lo que representan? Bueno, lo que representan son precisamente la función de distribución. Cuando yo voy a buscar un valor de n, es decir, hay una tabla donde está distribuido el valor de n, el valor de p, para diferentes valores de p, diferentes valores de n, y cuando yo voy a buscar para un n y un p determinado el valor de x, es decir, la probabilidad para un valor de x dado, la probabilidad que me muestra esa tabla no es la probabilidad de que sea igual a ese valor de x, sino la probabilidad de que sea menor o igual que ese valor de x, que es lo que definimos nosotros anteriormente como función de distribución. Eso quiere decir de que entonces si yo quisiera calcular a través de tablas estadísticas esa probabilidad, yo tendría que transformar la probabilidad que quiero a la forma p en x menor o igual que x. Para el caso en particular que tenemos ahí, fíjense que tenemos p en x mayor o igual que 6. Eso lo podemos cambiar o transformar en 1 menos p en x menor que 6, porque lo contrario de mayor o igual que 6 es menor que 6. 1 menos p en x menor que 6, que no lo tenemos todavía, es decir, ya lo tenemos de la manera, es decir, con el símbolo de menor, pero no menor o igual. Pero para una distribución discreta, es decir, para una variable discreta, si lo que tiene son valores numerables, decir p en x menor que 6 es lo mismo que decir p en x menor o igual que 5, porque el valor que le corresponde después del 6, de manera decreciente, sería el 5. Y entonces tenemos que es equivalente a la probabilidad de 1 menos p en x menor o igual que 5. Si buscamos entonces en esa distribución, en esa tabla, donde la notación que vamos a utilizar ahora, fíjense que es una b mayúscula para diferenciar entre función de probabilidad y función de distribución. Entonces con la n igual 9, la p 0,95 y buscamos la x igual 5, y entonces cuando obtenemos el valor y cuando se lo restamos a 1 tenemos 0,9994. Hay una pequeña diferencia con el valor anterior, producto de que en el caso anterior se hizo algunas aproximaciones que aquí no se tuvieron en cuenta. Eso implica o es la forma de trabajo que tenemos nosotros para el caso de la distribución binomial. Ahora, existen también otras distribuciones. Nosotros vamos a ver una más, porque son las más esenciales y las que más vamos a trabajar durante el curso. ¿Qué otra distribución vamos a ver nosotros?
Bueno, la distribución que tienen ustedes ahí, que es la llamada distribución de Poisson. ¿Cuál va a ser, o cuándo una variable vamos a llamarle nosotros que tiene distribución de Poisson? Va a ser aquella que considera la frecuencia de ocurrencia de ciertos sucesos en un intervalo continuo, que puede ser tiempo, longitud, etcétera, y estos sucesos ocurren de forma independiente. Es decir, yo estoy contando, fíjense que tengo, aunque estoy hablando de intervalos que pueden ser tiempo, longitud, pero lo que estoy analizando es cuántas veces ocurre algo, porque estoy dentro de las distribuciones discretas o de las variables discretas. Yo estoy analizando cuántas veces ocurre un fenómeno en una cierta unidad de tiempo. Cada vez que yo tenga una situación como esa, yo puedo considerar de manera general que estoy en presencia de una distribución de Poisson. Al igual que hicimos con la distribución binomial, vamos a ver cuáles son las principales características que tiene esta distribución de Poisson. Ustedes las tienen ahí. Si la función de probabilidad, primeramente, es una función definida por lambda a la x por e a la menos lambda sobre x factorial. Donde aquí sí x puede ser desde 0 de manera general hasta infinito. Porque si estamos hablando cuántas veces, por ejemplo, cuántas personas pudieran entrar en el término de 8 horas a la universidad, está claro que eso sería, al final de esas 8 horas, una cantidad finita. Pero yo no puedo acotarla, porque yo no tengo la claridad o la seguridad del máximo de personas que pudieran entrar en un momento determinado. Esa función, como ustedes pueden observar ahí, depende de lambda. Por lo tanto, lambda será el parámetro esencial que va a tener esta función de probabilidad. Aquí x es el número de éxitos que yo voy a observar en un intervalo t. Zeta, para mí, vamos a definir un término que le vamos a llamar zeta, que va a ser el número medio de ocurrencias del fenómeno por unidad de tiempo. Y entonces, lambda la vamos a hacer zeta por t. Si para mí lambda, su valor va a ser igual a zeta por t. T, el tiempo o el intervalo de manera general que yo voy a analizar. La notación que vamos a utilizar es x se distribuye como una Poisson con parámetro lambda. ¿Cuáles serían sus características numéricas? Bueno, las características numéricas, las mismas que vimos anteriormente, valor esperado y varianza, las vamos a definir como mu y sigma cuadrado, al igual que hicimos, y a partir de la función de probabilidad, esos valores son precisamente lambda. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo nosotros entonces podemos aplicar este tipo de función de distribución. Y ahí tenemos el ejemplo 3. Fíjense que ese ejemplo plantea que un sitio web tiene una tasa media de visitas de 3 cada hora y le piden calcular la probabilidad de que, inciso A, no se visite el sitio en 2 horas. Inciso B, se visite 3 veces en 3 horas. Inciso C, se visite al menos 2 veces en 2 horas. E inciso D, se visite hasta 3 veces en 45 minutos. Vamos a analizar cómo calcularíamos nosotros este tipo de problema. Primero, estamos en presencia de un fenómeno que yo estoy analizando si ocurre en un intervalo de tiempo dado. Vamos, para hacerlo más claro, a definir la variable aleatoria siguiente. Tenemos la variable aleatoria ahí, número de visitas al sitio web en cierta unidad de tiempo. Como yo estoy contando algo que ocurre en cierta unidad de tiempo, estamos en presencia, o podemos considerar que x es una variable de tipo Poisson. Por lo tanto, ahí la definimos como x, es una variable de Poisson a partir del parámetro lambda, y lo que analizamos es el valor de zeta. ¿Sí? Fíjense que zeta, que es la tasa media por unidad o por intervalo, aquí sería 3 interrupciones por hora. Partiendo entonces de ahí, vamos a comenzar a resolver el ejercicio. ¿Por qué no definimos lambda desde el inicio? Porque lambda también tiene dependencia, en este caso, del tiempo. Y como para cada inciso el tiempo no es el mismo, los valores de lambda van a cambiar en dependencia del inciso en el que nosotros estemos trabajando. Vamos a ver el inciso A. El inciso A nos planteaba que no se visite el sitio en 2 horas. Por lo tanto, el tiempo que me están manejando es 2 horas. Eso quiere decir que lambda, que sería igual a zeta por t, zeta es 3 interrupciones por hora, multiplicado por 2 horas, obtenemos como promedio 6 interrupciones. Fíjense que es algo lógico. Si como promedio el sitio se interrumpe 3 veces por hora, entonces en 2 horas yo espero que se interrumpa como promedio 6 veces. Para la función de distribución nosotros vamos a utilizar la notación f en x punto y coma lambda, es decir, porque aquí también podemos ir o a un software estadístico y calcular directamente los valores o hacerlo manualmente, o ir a una tabla
y buscar la función de distribución de la misma manera que hicimos con la distribución binomial. Entonces, ¿a qué sería equivalente de que no se visite el sitio en 2 horas? Bueno, sería equivalente a que el número de visitas al sitio sea igual a 0. Eso quiere decir que el número de visitas sea igual a 0. Para expresarlo en la forma menor o igual, lo convertimos ahí a menor o igual que 0, aunque en definitiva son equivalentes, porque si empezamos a sumar, el primer valor que toma la variable es 0 y por lo tanto menor o igual que 0 es simplemente el valor de 0, el único que hemos sumado hasta el momento. Por lo tanto, voy a la tabla, donde esa tabla que tienen las distribuciones de Poisson tienen una tabla diferente para los diferentes valores de lambda, es decir, para un conjunto de valores de lambda. Está claro que no abarcaría todas las posibilidades, pero sí un conjunto de posibilidades. Y entonces para 0.6 obtenemos el valor 0,002. Para el inciso B, entonces si tenemos 3 horas, ahora fíjense que el tiempo cambió, por lo tanto el lambda ahora para mí es 9, y entonces quiero calcular la probabilidad de que se visite 3 veces en 3 horas. Bueno, sería la probabilidad de x igual a 3. Como lo voy a hacer a través de una tabla, y en la tabla yo tengo que ir a buscar los valores de menor o igual, hacemos una pequeña conversión ahí. Y es lo siguiente, si yo quiero calcular solamente la del 3, y en la tabla obtengo las acumuladas, entonces yo voy a calcular menores o iguales que 3, que fíjense que sería la suma desde 0 hasta 3, y le voy a quitar la suma desde 0 hasta 2. Si yo hago eso, fíjense que con lo que me quedo precisamente con la probabilidad de x igual 3. Y entonces busco 3 y 9, 2 y 9, y entonces tengo los valores que tienen ahí, al final, como probabilidad de x igual 3, tenemos 0,015. Bueno, de la misma manera, tenemos entonces el inciso C, donde fíjense que aquí el lambda sería 6, al igual que en el caso del inciso A, porque el tiempo aquí sí es el mismo, y entonces la probabilidad de x mayor o igual que 2, hacemos algo parecido a lo que hicimos en el ejemplo de la distribución binomial, y obtenemos como probabilidad 0,983. Ese sería el inciso C. En el caso del inciso D, bueno, tenemos entonces que ahora el tiempo es 3/4 de hora. Como lo tenemos que llevar, lo llevamos a 3/4 de hora, porque aunque nos lo habían dado como 45 minutos, tenemos que llevar todo a la misma unidad de medida. Y entonces tenemos como lambda 2,25, y bueno, la probabilidad de x menor o igual que 3, precisamente nos da ahí directamente 0,819. Esa sería la manera de calcular. ¿Qué otra aplicación tiene la distribución de Poisson? Otra aplicación que se van a encontrar ustedes en algunos libros y que realmente en la actualidad está un poco obsoleta. Y es lo que les muestro ahí como un breve comentario. Y es que la distribución de Poisson es una aproximación a la distribución binomial. Si se puede utilizar como una aproximación a la distribución binomial haciendo lambda igual a n por p, para el caso que n sea muy grande y p muy pequeño. ¿Por qué se realiza esto fundamentalmente? Recuerden que les decía que para yo poder buscar estos valores, yo los puedo buscar en una tabla, pero n puede ser cualquier valor. Entonces las tablas no están tabladas para todo valor de n. Cuando tengo un valor de n muy grande, yo no voy a encontrar ese valor en tabla. Y entonces lo que hacemos es, cuando p es muy chiquita, hacer una aproximación de la distribución de Poisson a la binomial, utilizando el parámetro lambda, por supuesto, pero multiplicando n por p. En general esto se realiza, como lo tienen ahí como un criterio, cuando n por p es menor o igual que 5 y n es mayor o igual que 50, o en ocasiones cuando p es muy chiquita, menor que 0,1. En la actualidad esto prácticamente no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? Precisamente porque en una computadora yo puedo calcular cualquiera de estas probabilidades, hacerlo de una forma mucho más exacta, y no tengo la problemática de depender de una tabla que pueda contener o no los valores del parámetro n de la distribución binomial. Si vamos a la tabla y directamente lo calculamos. Estos serían los elementos esenciales de las distribuciones de probabilidad discreta, de las que vamos a ver nosotros aquí. Existen otras. En el libro de ustedes pueden ver, por ejemplo, la distribución hipergeométrica, que es una distribución que se puede analizar muy bien a partir del análisis combinatorio que vimos en la primera conferencia. Y además, como tenemos poco tiempo, nos vamos a abarcar todo tipo de distribución. Solamente prepararles a ustedes el camino para que ustedes, por su propia cuenta, puedan continuar en la medida que lo necesiten, estudiar cualquier otro tipo de distribución que les sea necesaria en algún momento determinado. Por último, entonces, vamos a ver una distribución continua. ¿Por qué, aunque no analizamos durante toda la conferencia las distribuciones continuas, vamos a hablar de ellas? Porque es una distribución muy importante y que además nos va a servir a nosotros
para el trabajo durante toda la estadística que vamos a desarrollar nosotros en el curso. Y es la llamada distribución normal. Como ustedes pueden ver ahí, esa distribución normal fue descubierta en 1733 por Abraham de Moivre. Es decir, Abraham de Moivre es un matemático que se considera británico, aunque es de origen francés, porque tuvo que emigrar a Inglaterra, y que realmente en un escrito en el año 1733 fue el primero que hizo mención a este tipo de distribución. Es una distribución que va a ocurrir o va a aparecer en muchas ocasiones en la vida práctica. Y este tipo de distribución va a ser esencial o la más importante para la estadística. Mencionamos a de Moivre porque en la mayoría de los libros pueden encontrarse ustedes, como les expreso ahora ahí, que se conoce también como curva de Gauss o campana de Gauss, porque en unos trabajos realizados por Gauss alrededor del año 1820 fue que se expandió o se dio a conocer mayormente la distribución normal. Gauss, como ustedes quizás algunos conozcan, es considerado el príncipe de las matemáticas, un matemático muy importante que hizo muchos descubrimientos y muchos aportes bastante importantes o esenciales en el desarrollo de la matemática. Quizás por la gran magnitud de sus aportes es que prácticamente se le da todo el mérito de esta distribución a Gauss. Fíjense si Gauss fue tan prolífero que se cuenta que a los 3 años, cuando tenía solamente 3 años, el padre tenía unas nóminas de paga a los trabajadores y Gauss le corrigió un cálculo que tenía mal hecho su padre en esas nóminas, con solamente 3 años. E inclusive cuando tenía 7 años, que estaba en la primaria, hay una famosa historia que hubo un profesor, que los estudiantes parece que no estaban comportándose muy bien, y les puso una tarea de sumar los 100 primeros números. Y Gauss, para tratar de mantenerlos ocupados durante gran tiempo, y Gauss, en alrededor de 5 minutos, le hizo ese cálculo a partir de una fórmula que se utiliza muy bien hoy en día en la matemática, y le pudo hacer a ese profesor esa cuenta en relativamente 5 minutos. A partir de ahí, inclusive, el profesor le regaló un libro, como cosa curiosa, por haberse quedado impresionado, y en ese libro de matemáticas había también un trabajo sobre el desarrollo del binomio, que existía una cierta demostración que no era muy rigurosa, y con 7 años Gauss no le gustó esa demostración y hizo una demostración mucho mejor y más rigurosa que la que tenía precisamente el libro que le regalaron. Fíjense la magnitud de Gauss. Pues entonces, Gauss fue el que más trabajó este tipo de curvas. ¿Cuándo nosotros vamos a decir entonces que una variable aleatoria tiene distribución normal? Ustedes la pueden ver ahí, va a ser aquella que tiene como función de densidad la que aparece ahí. Fíjense que es una función bastante compleja, que depende de 2 parámetros esencialmente, el parámetro mu y el parámetro sigma cuadrado, que ya son conocidos por nosotros, precisamente la media y la varianza, y para cada valor de mu y sigma cuadrado existe entonces una función normal diferente. Esto crea una problemática que vamos a analizar más adelante. Es decir, ahí tenemos entonces como notación de la distribución normal, que una variable se distribuye normal, y vamos a representarla con una n, y en dependencia de los parámetros mu y sigma cuadrado. Fíjense que el gráfico de esa función es un gráfico muy bonito, por eso se le dice la campana de Gauss. Tiene forma de campana, y fíjense que sería aquel proceso que en cierto momento va creciendo, llega a un tope y después comienza a disminuir. Precisamente la vida nuestra es de esa forma. Es decir, la naturaleza, la mayoría de los fenómenos naturales son de esa manera. Es decir, van comenzando su desarrollo, llegan a un valor máximo y después comienza el declive hasta, bueno, su extinción. Precisamente esa curva de Gauss o ese tipo de distribución ocurre mucho en la práctica. ¿Qué propiedades esenciales tiene? Que es simétrica respecto a la media, es decir, donde tiene la simetría es precisamente en el valor de la media, es asintótica al eje X, el área bajo la curva es igual a 1, es equivalente a lo que les hablaba yo de las funciones de probabilidad. Para el caso de la discreta, toda la suma es 1, bueno, aquí la integral de toda la función es 1 y por lo tanto la integral como representación matemática sería el área bajo la curva. Por eso es que hablamos de que el área bajo toda la curva es igual a 1. Está definida desde menos infinito más infinito y precisamente su valor esperado y su varianza son mu y sigma cuadrado de los parámetros que precisamente esa función depende. Ahora, como ustedes pudieron apreciar en la función de densidad, para cada valor de mu y para cada valor de sigma cuadrado,
yo tengo una función o una distribución normal diferente. Recuerden que esta no es una distribución discreta, es decir, es una distribución continua. Eso implica que yo tengo infinitos valores de mu, infinitos valores de sigma cuadrado, y por lo tanto tendré infinitas funciones con distribución normal. Y entonces, ¿cómo yo tabulo esto? Es decir, si tengo infinitas funciones que pudieran ser tabuladas, ¿cómo yo lo puedo hacer? Bueno, esto se resuelve de una manera, y es que existe una distribución normal en particular, que es aquella que tiene media cero y varianza 1, que es la que está representada en tabla, y la que de manera general nosotros vamos a buscar cuando vayamos a trabajar con una tabla estadística. Y entonces, ¿qué hacemos? Cualquier otro tipo de distribución normal la llevamos a aquella que tiene media cero y varianza 1. ¿Cómo? Bueno, a través de un proceso que se llama proceso de tipificación. ¿Cuál es este proceso? Vamos a observarlo ahí. Es decir, este proceso de tipificación, yo parto de una variable que tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, si yo le voy a llamar a aquella variable que tiene distribución normal con media cero y varianza 1 como z. Esa va a ser la variable, una variable con distribución normal pero con características particulares. Se cumple entonces que si yo a esa variable x, que se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado, le resto mu, la divido por sigma, lo que obtengo entonces es precisamente una variable normal también, pero con distribución del tipo anterior, es decir, con media cero y varianza 1. Eso es muy importante porque entonces cualquier tipo de función que yo tenga con distribución normal, yo la llevo mediante este proceso de tipificación a aquella distribución normal con media cero y varianza 1, y entonces puedo ir perfectamente a una tabla y calcularlo. También pudiera hacerlo a través de un software matemático, un software estadístico, en los cuales yo puedo entonces trabajar de esta manera. Ahora, nosotros no vamos esencialmente a calcular probabilidades. Para nosotros va a ser, en general, en el trabajo que vamos a hacer con la estadística, más importante calcular los percentiles. ¿A qué le vamos a llamar nosotros percentiles? Y es que para nosotros en ocasiones nos es de mayor interés conocer el valor de z que le corresponde a un valor de probabilidad dado. Ese valor nosotros lo podemos calcular determinando de manera acumulada qué valor de z le corresponde a un valor alfa determinado. Vamos a verlo gráficamente y ustedes comprenderán mejor la idea que yo estoy tratando de expresar. Yo lo que quiero entonces es, teniendo la probabilidad, conocer cuál es el valor de z, es decir, cuál es el momento, el valor de esa distribución normal que le corresponde a esa probabilidad. Es decir, hacer el proceso inverso. En vez de calcular la probabilidad, ya la tengo y lo que quiero saber es qué valor de z le corresponde. Esto es lo que nosotros vamos a llamar búsqueda de percentiles de orden alfa. Podemos ver ahí en el ejemplo cómo yo puedo calcular esos percentiles. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el percentil 0,90, es decir, z en 0,90. Para mí, z en 0,90, ¿qué significa? Bueno, ¿para qué valor de z la probabilidad o el área que hay bajo la curva hasta ese valor es de 0,90? Y entonces ese valor precisamente lo pueden observar ahí, es 1,28. Lo mismo pudiera ser si yo quisiera calcular z en 0,25. Bueno, z en 0,25 implicaría para qué valor de z el área bajo la curva estaría entonces como área 0,25. Esto, por supuesto, si mu es 0, está del lado negativo. Y entonces esto sería igual precisamente a menos 0,67. ¿Sí? Esta sería la forma en que yo pudiera buscar los diferentes estadígrafos o los percentiles para ciertos valores de alfa. Y lo vamos a utilizar mucho durante todo el curso de estadística. Estos son los elementos esenciales que nosotros queríamos ver. Sería útil que ustedes además vieran cómo todo esto yo lo puedo implementar en un software estadístico. En general nosotros vamos a utilizar dentro del curso el software StatGraph. El StatGraphic es un software estadístico que no es muy grande, es decir, no es tan profesional, pero sí muy didáctico a la hora de trabajar. Y es bueno que ustedes ya vayan viendo con sus profesores cómo poder trabajar estas cosas con el software estadístico, porque más adelante sí lo vamos a utilizar de manera continua. Nosotros entonces queremos resaltar que es importante que al terminar esta segunda parte de la teleclase, los profesores, ustedes vean con los profesores los diferentes detalles y recalquen los diferentes detalles esenciales que vimos nosotros
durante esta conferencia queden claras las diferentes distribuciones que hemos visto a lo largo del trabajo que hemos realizado hoy y cómo yo pudiera calcular probabilidades a partir de ellas. Sus profesores les pueden orientar los ejercicios a trabajar para que puedan tener una mejor comprensión de los elementos que hemos visto en la clase de hoy. Sin más, entonces me despido hasta la próxima conferencia y espero que puedan realizar todos los ejercicios que se les propongan para la próxima clase. Hasta luego.